Muy buenos días, hermanos. Sean todos y todas bienvenidas a este culto de adoración a nuestro Señor de este domingo 6 de diciembre, de este mes que es tan significativo para todos los hijos de Dios, porque festejamos una vez más el nacimiento, el glorioso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo así, mis hermanos, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, vamos a orar para que todo lo que se diga en este culto, todo lo que se cante y se haga durante este tiempo, sea única y exclusivamente para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Señor nuestro Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí, porque nos has cubierto con tu manto protector, porque nos has guardado, Señor, y has mandado tus ángeles alrededor de nosotros. Gracias, Señor, te damos por todo ello. Y gracias, Señor, por este día que nos ponemos en tus manos, Padre, y ponemos este culto de adoración frente a ti, Señor, para darte honor y gloria, para rendirte, Señor, tributo a ti que eres nuestro único, nuestro Dios. Gracias, Señor, por todo ello. Te pido, Señor, que bendigas a todos los hermanos de la iglesia, a todos los amigos también que nos estén escuchando en esta mañana. Reparte, Señor, tus bendiciones con todo tu pueblo. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único, nuestro suficiente Salvador. Amén. Y ahora, hermanos, les pido que en sus casas, en el lugar donde nos estén viendo, nos estén escuchando, tomen sus Biblias y las vamos a abrir en el libro de los Salmos, capítulo 11. Libro de los Salmos, capítulo 11. Vamos a realizar la lectura de los versículos 1 al 7. Salmos 11, 1 a 7. La palabra de Dios dice así: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para setear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Y así, hermanos, vamos a tener ahora el tiempo de alabanza a cargo de nuestra hermana Sofía. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ved al Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la muerte sale invicto, todos démosle honor. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de Reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Exaltarle, exaltarle, ricos triunfos da Jesús. En los cielos entronarle, en la refulgente luz. Coronarle, santos todos, coronarle, Rey de Reyes, coronarle, santos todos, coronad al Salvador. Pecadores se burlaron, coronando al Salvador. Ángeles y santos danle su riquísimo amor. Coronarle, santos todos, coronarle, Rey de Reyes, coronarle,
escuchad sus alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina el Cristo, adorad a Emmanuel. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de Reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hermanos, es la hora del mensaje a cargo de nuestro pastor Jorge Garay, pero antes vamos a tener la lectura bíblica que corresponde al Evangelio según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 1 de los versículos 26 al 37. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 37. La palabra de nuestro Señor dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel:
¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dios bendiga su palabra, la lectura de su palabra, y vamos a dar paso entonces a nuestro hermano, el pastor Jorge Garay. Buenas tardes, hermanos. Una vez más, un motivo de alegría congregarnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas. Pero antes de iniciar nuestra reflexión, quisiera hacer alusión a dos hechos. El primero, el compartir con ustedes la pena por la partida a la presencia de nuestro Dios de la hermana Eva Aboites, una mujer de fe, una mujer fiel, quien por más de 20 años sirvió a la iglesia, y quienes tuvimos la bendición de conocerla, vimos en ella siempre a una mujer íntegra, una mujer muy directa en su comunicación, pero una mujer amorosa. Nunca supe de alguien que tuviera un problema con ella, aunque era una mujer muy sincera cuando hablaba con uno, y siempre podíamos ver la presencia de Dios en su vida. Lamentamos su partida a la presencia del Señor por una complicación con el COVID-19, y oramos también por su familia, por su esposo y por sus hijos, para que el Señor les dé paz en su corazón. La segunda cosa que quería mencionar es que a partir de este domingo hasta el último de este mes estaremos reflexionando en temas que tienen que ver con la encarnación de Cristo. Como sabemos, hermanos, la Iglesia cristiana ha consagrado este tiempo para recordar la encarnación de Cristo, y si bien la palabra de Dios no nos dice cuándo nació el Señor y hay infinidad de especulaciones al respecto, lo cierto es que vino. La primer fiesta cristiana fue la fiesta de la resurrección, en tiempo de la Pascua, y entonces los cristianos tenemos motivos más que suficientes para recordar que si bien Cristo murió y resucitó, también se encarnó y se hizo hombre para bendición nuestra. Voy a rogarles entonces que mantengamos nuestras Biblias abiertas en el pasaje que leímos hace un momento, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 37. Nuestro tema es un mensaje angelical. Se cuenta de un niño a quien su padre preguntó cuando regresó a casa, ¿qué te enseñaron en la escuela dominical? Y el niño le respondió, me contaron la historia del Éxodo. Para confirmar si el niño había aprendido o había entendido la historia, le dijo, repíteme lo que te enseñaron. Y la criatura empezó a contar la historia del Éxodo hasta que llegaron al momento del cruce del Mar Rojo, y el niño le dice, cuando Moisés vio que los egipcios lo rodeaban, tomó su teléfono satelital y llamó a la Fuerza Aérea del Estado de Israel para que bombardeara las posiciones egipcias, y al cuerpo de ingenieros de la Marina para que construyeran un puente con pontones y los hijos de Israel pudieran cruzar seguros por allí. Asombrado el padre le preguntó, ¿eso te dijeron en la iglesia? Y la criatura dijo, claro que no, pero si te lo cuento como lo cuentan en la iglesia, no lo vas a creer. Vivimos en un mundo, hermanos, que parece padecer un trastorno bipolar en lo que respecta al creer. Se declara francamente escéptico y al mismo tiempo se fascina por lo sobrenatural. Es la razón por la que muchos niegan ser supersticiosos. Dicen que es de mala suerte, pero basta que usted coloque la palabra ángel o ángeles en algún motor de búsqueda para que pueda confirmar la popularidad del tema. Pero hay otra cara de la moneda, obviamente, y es la que cifra la verdadera enseñanza bíblica. El relato que nos ocupa es una historia angelical con el plus de la intervención de un ángel de la mayor jerarquía. En la Biblia, junto con Miguel, Gabriel, son los únicos ángeles mencionados por nombre, y a decir de la tradición judía, Gabriel es mencionado como el jefe de los ejércitos celestiales, pero su mensaje a María no era un mensaje de guerra, sino un mensaje de paz, un bendito mensaje que consiste en 3 gloriosas palabras. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje,
quisiera recordar una vez más que cuando hablamos de la encarnación de Cristo, hablamos del corazón de la historia cristiana. Los monoteístas tenemos la convicción de la proyección lineal de la historia. Tiene un punto de origen, tiene una meta y hay un punto intermedio. Dependiendo a quién le preguntemos cuál es el punto intermedio, va a ser la respuesta. Los judíos dicen que el corazón de la revelación es el momento en que Dios le da la ley a Moisés. Para los musulmanes sería el momento en que Alá llama a Mohammed y lo manda a predicar, y para nosotros los cristianos el corazón de la historia es la encarnación de Cristo nuestro Salvador. Es la razón por la que en este tiempo, independientemente una vez más de que la Biblia no enseñe cuándo se encarnó Cristo, recordamos ese glorioso hecho. Este ángel se presenta delante de María, la saluda y le comparte un discurso que consiste en 3 gloriosas palabras. La primera fue una palabra de salutación. Como señalamos anteriormente, en lo que respecta a creer, el mundo parece padecer un trastorno bipolar, si no es que esquizofrenia. Es un mundo que fluctúa entre la voz de Jacob y las manos de Esaú. Y su vacilación no excluye, por cierto, a los miembros de la iglesia, porque siendo honestos, en la iglesia marchamos hombro a hombro, creyentes, incrédulos, crédulos y supersticiosos. Paralelamente, mientras en nuestro entorno muchos se declaran escépticos o incluso ateos, presenciamos la pleamar de los ángeles, la marea alta de la creencia en estos voceros celestiales, y la internet se ha convertido en su torre de Babel, en donde cada loco con su tema. Unos dictan conferencias sobre angelología, otros enseñan cómo hablar con los ángeles, otros dictan conferencias sobre cómo interpretar sus mensajes por medio de la cartomancia, etc. Existen negocios dedicados exclusivamente a comercializar imágenes de ángeles o discos compactos, y en el mercado encontramos discos con coros auténticos de ángeles, y se exhiben videos de ángeles presentes en celebraciones religiosas de todos los credos. Lo mismo escépticos que cristianos, somos testigos de esta adocenación de lo sobrenatural. Pero esto no es algo nuevo. Hace más de 2000 años el poeta latino Horacio se quejaba del abuso del deus ex machina, es decir, del abuso de la grúa que introducía a los dioses en el teatro para que participaran en los dramas. El hombre era un pagano y politeísta, y sin embargo decía que un dios no intervenga a no ser que el desenlace requiera la intervención de un juez divino. El hombre hablaba de un marco pagano y politeísta, pero lo que dijo vale también para los, entre comillas, ángeles judeocristianos. Partiendo del hecho de que las creencias populares no son la verdad bíblica y de que la Biblia Dios asigna tareas muy relevantes a sus agentes, llegamos a la conclusión de que estos deben tener tareas más importantes en el mundo que venir a excitar los nervios de los mortales. Pero volviendo a nuestro texto, la expresión salve es la traducción del saludo griego alégrate, jere, expresión que Lucas pone en los labios de Gabriel y que los apóstoles utilizaron también, por ejemplo, para saludar a los creyentes gentiles después del concilio de Jerusalén, allá en el capítulo número 15, versículo 23 del libro de los Hechos. En ambos casos, alégrate era mucho más que un mero saludo, era realmente el anuncio de buenas nuevas. Seguramente quienes provenimos del trasfondo católico estaremos acostumbrados al uso de la palabra salve, que es la traducción griega latina de este pasaje del Evangelio de Lucas, y tomado directamente de la salutación del ángel a María, tomado obviamente de la Biblia latina. Sin embargo, como ocurre en las artes marciales, apenas termina el saludo, empieza el combate. Después de hacer alusión al saludo del ángel,
católicos y evangélicos corremos a nuestras trincheras para utilizar nuestros respectivos arsenales. Siguiendo la Vulgata, las versiones católicas prefieren la lectura llena de gracia, gratia plena en latín, en lugar de muy favorecida, que junto con otras versiones protestantes, entre comillas, propone la Reina Valera 60. En el fondo, el conflicto es más de interpretación que de traducción. No debe haber mayor problema mientras solo estemos buscando la verdad bíblica, pero esto es justamente lo que explica la obsesión católica por la lectura llena de gracia, pues esta lectura constituye, entre comillas, la base bíblica para el dogma de la Inmaculada Concepción, que como sabemos no es la concepción virginal del Señor Jesús, sino la concepción virginal de María. A.T. Robertson, uno de los helenistas más reputados del pasado, dijo sobre esta idea: llena de gracia es una traducción correcta si significa llena de la gracia que recibiste, pero es incorrecta si con ella queremos expresar llena de la gracia que tienes para prodigar. La base de este punto de vista está en la propia gramática griega. Perdón por hacer alusión a la gramática, pero es importante en este caso. Gramaticalmente hablando, llena de gracia es un participio perfecto pasivo que debe traducirse como dotada de gracia o enriquecida con gracia, como acertadamente dice el intérprete católico Joseph Fitzmayer, cuando afirma que los verbos terminados en omega, como este, no implican plenitud sino instrumentalidad. Fitzmayer dice: aunque el participio perfecto puede designar una situación estable que incluso puede describir la condición natural de una persona, la acción de Dios en María no puede explicarse como una manifestación ininterrumpida del favor de Dios, sino como la asignación de un papel único y irrepetible que ella tiene que desempeñar, convirtiéndose en la madre del Mesías. El desarrollo del relato confirma esta opinión, pues el ángel diría después: has hallado gracia delante de Dios. El ángel no le dijo: Dios haya hallado gracia delante de ti. Pero volviendo a nuestro asunto, el ángel también dijo a María: el Señor está contigo, Adonai Imha. Esta idea de que Dios está con alguien aparece más de 100 veces en las escrituras hebreas, y con esta afirmación la presencia activa del Señor manifiesta su carácter, su poder y su habilidad para cumplir sus promesas. En suma, aunque para algunos llena de gracia pudiera apuntar al encanto personal de María y para otros un estado de supuesta impecabilidad, más que cualquier otra, la gracia que en María brillaría con mayor fulgor sería la gracia mesiánica de Dios. Es la razón por la que la Madre del Señor recibe las más calurosas felicitaciones o saludos en el Evangelio de Lucas y en el resto de la Biblia. Pero estaremos de acuerdo con don José María Cabo de Villa, un brillante escritor español, fallecido ya, sacerdote jesuita, quien dijo algo muy interesante: dichosa ella porque no fue poderosa sino humilde, y no fue rica sino pobre, porque puso su confianza en Dios, porque tuvo fe. Entre las innumerables alabanzas que la posteridad ha tejido para María Santísima, y por encima de todos los títulos que la Iglesia, entre paréntesis católica, le ha adjudicado, yo prefiero aquel simple elogio que de ella hizo su prima Isabel justamente en la ocasión del Magnificat: dichosa tú porque has creído. Se suele alabar la virginidad de María, su concepción inmaculada y sobre todo su maternidad divina. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, exclamó una voz en la muchedumbre. Pero Cristo dijo: más bien dichoso el que cree la palabra de Dios y la cumple. Lo que Cristo no dice que pudiera haber una mujer más dichosa que su madre. Lo que sí dice es que la razón principal de la bienaventuranza María no consistió en haber concebido al Hijo de Dios, sino en haber creído en Él. Esto nos lleva a la segunda enseñanza del pasaje.
El saludo del ángel consistió también en una palabra de aliento. A la altura de su genio, Capdevila describe la anunciación de una manera muy brillante. Lo único que sabemos acerca de ella es que se llamaba Miriam, se llamaba María. Todos los autores espirituales se han empeñado en sacarle brillo a este nombre y se han afanado en buscarle muy honrosas cunas y han desprendido lecciones muy variadas y edificantes de ese nombre. Estrella de mar, señora, luminosa, amada del Señor, pero una cosa parece bien más cierta que todas. Tal vez ese nombre era de lo más ordinario y vulgar en Palestina. Con seguridad existían en el mismo Nazaret otras mujeres que llevaran también ese nombre. Pues bien, lo único que se nos dice el Evangelio, la única información que nos suministra el Evangelio es esta, que se llamaba María. Por el contrario, acerca de Zacarías la información es mucho más precisa y rica. Se dice que era miembro de la clase sacerdotal de Abías, que su mujer Isabel descendía como él de Aarón, y el contraste entre ambas narraciones, la anunciación de la Virgen y la anunciación de Zacarías, no puede ser más significativo. En una y otra el mensajero es el mismo, es el arcángel Gabriel, pero las circunstancias y pormenores son diversos. Se encontraba por casualidad Zacarías en el templo en el día que tenía que ofrecer el incienso, en el momento más importante de la vida sacerdotal. María habitaba en cambio en Nazaret, una aldehuela de la que jamás la Biblia diría algo antes de este hecho, muy lejos del centro judío, en tierra apartada y casi extranjera, en Galilea de los gentiles, como diría el profeta Isaías. Se hallaba en su casa, era un día cualquiera, a una hora cualquiera, y el ángel entró a donde ella estaba. A Zacarías, en cambio, se le apareció después de que éste entró en el santuario. Capdevila se pregunta si acaso con estos detalles no se anuncia un profundo cambio en lo que ocurriría entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dos cambios en el plan de salvación se insinúan al menos. Primero, que la salvación ya no está ligada al templo, ni siquiera al pueblo de Israel. Y segundo, que ahora Dios no espera que los hombres acudan a Él, sino que es Dios mismo quien le sale al encuentro. La reacción de María ante la presencia y el saludo del ángel fue de sobresalto. El ángel debió tranquilizarla con el mandamiento más frecuente de toda la Biblia: no temas. Al-Tirá es una expresión, no temas, que se pronuncia para expresar revelación y prometer salvación y consuelo. Constituyen situaciones de angustia un llamado a la tranquilidad y a la esperanza. Alguien dijo respecto a esta expresión: ¿por qué Dios nos ordena tantas veces no temer? Parece que el temor no es el vicio más grande del mundo. Nunca llegó a la lista de los 7 pecados capitales. En la iglesia nadie es disciplinado por temer. ¿Por qué entonces Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con más frecuencia que cualquier otra cosa? Tengo la sospecha de que Dios nos manda tantas veces no temas, no para evitarnos la incomodidad emocional que de todas maneras nos va a provocar lo que nos está mandando a hacer. En efecto, casi siempre lo dice para que la gente haga algo que lo va a estremecer, pero a final de cuentas materializa su voluntad. ¿Qué es el temor en este contexto? ¿Por qué razón María actuaba así? El temor de Dios es, por definición, el sobrecogimiento del alma humana que empequeñece ante la grandeza y la santidad de Dios. Es el sentimiento natural del hombre de fe ante la majestad de Dios o cualquiera de sus mensajeros. Curiosamente, los sabios de Israel dicen que todas las cosas están en las manos de Dios excepto el temor de Dios. En otras palabras, enseñan que esa es la parte que nos corresponde, que Dios no nos obliga a temerle
como tampoco nos obliga a amarlo. Amarlo y temerle deben ser nuestra respuesta a su ser, a su naturaleza y a su carácter. Pero resulta evidente que existen distintos niveles en el temor de Dios. El más elemental es el visceral miedo al castigo divino, del que Rabí Isaac Ginsburg, un autor judío argentino contemporáneo, dice que en esencia esta clase de temor se refiere concretamente al temor al castigo. Y aunque el temor de Dios puede resultar un disuasivo útil para no transgredir los mandamientos de Dios, el temor al castigo no es una forma de temor de Dios, porque a final de cuentas, cuando tememos al castigo y dejamos de hacer algo, lo hacemos por nuestro propio beneficio y no buscando la gloria de Dios. El verdadero temor está basado en el temor de cortar nuestro lazo de amor con Él, de romper nuestro pacto matrimonial con nuestro Creador. De esta manera el temor de Dios surge del precepto previo de amarlo. Si en verdad amamos a Dios, temeremos hacer cualquier cosa que nos aparte de Él. María pues se perturbó, pero el ángel la llamó a la tranquilidad. María se sintió atemorizada, pero el ángel la llamó a la seguridad. Y cuando Juan Crisóstomo, el más grande de los predicadores cristianos del siglo V, habló sobre María, lo hizo en torno a su papel como discípula y como mujer de fe, cosa que llevó a cierto comentarista católico contemporáneo a decir en sus homilías de Mateo y de Juan, Juan Crisóstomo está lejos de reconocer la dignidad de María. Crisóstomo insiste en los sentimientos humanos de la Virgen en términos que nos sorprenden. Es verdad que sorprenden porque estamos acostumbrados a hablar de ella de una forma tan elevada que olvidamos su condición humana y olvidamos que ella también es nuestra hermana. Y el hombre tenía razón. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que la palabra del ángel fue también una palabra de celebración. Alégrate era literalmente una palabra de júbilo, un llamado a regocijarse en el cumplimiento de la promesa largamente esperada. Esta felicitación era especialmente significativa en los tiempos de María, una era en el que puede escucharse un eco de 1 Reyes capítulo 18 versículo 29 que dice: en ese tiempo no había voz, no había quien respondiera y no había quien quisiera escuchar, salvo un pequeño remanente formado por José, María, Elizabeth y todos los que esperaban en la consolación de Israel, de lo que nos habla el Evangelio de Lucas capítulo 2. Fuera de ellos, la inmensa mayoría era ciega y sorda al cumplimiento de la promesa. Esto es sorprendente porque fuera del mundo judío, en el mundo gentil había una efervescencia escatológica. Fíjese usted lo que escribió Cayo Suetonio en su obra La vida de los 12 Césares. Estaba establecida y difundida en todo Oriente la antigua creencia de que en aquella época sería el destino de los hombres de Judea gobernar al mundo. Antes de la venida de Cristo, previo a su encarnación, había en la cuenca del Mediterráneo una inquietud y la certidumbre de que algo iba a pasar en ese tiempo en Palestina. Esta comezón escatológica solo puede explicarse con la providencia que nunca ha dejado al mundo sin testimonio de sí, como dice Pablo en Hechos 14:17. Pero tristemente el destinatario original de la promesa parecía inconsciente al cumplimiento de la misma. Bien se ha dicho que la desesperanza no necesita mostrar un semblante desesperanzado, que la desesperanza puede ser la simple y silenciosa ausencia de sentido, de perspectivas, de futuro y de objetivos, decía Jürgen Moltmann en su Teología de la Esperanza.
Esperar en medio del océano de la desesperanza no es una tarea fácil. Es la razón por la que Sir Robert Anderson, un teólogo victoriano, dijo en el tiempo en que los turcos provocaron una increíble masacre del pueblo armenio: un cielo silencioso es uno de los mayores misterios de nuestra existencia. Desde luego, para algunos el problema no representa perplejidades. En su filosofía de optimismo superficial o de una vida de aislamiento egoísta han llegado a su propio nirvana. Pero estas personas, para estas personas, las tristes y horrendas realidades de la vida no arroja sombra sobre su existencia. La serena atmósfera de su paraíso de necios no se ve perturbado por el grito de los que sufren y son oprimidos. Pero las personas sinceras y reflexivas encarnan estas realidades y tienen oídos para escuchar estos gritos, y su asombro indignado haya expresión en voces como las del antiguo profeta hebreo que decía: ¿acaso no lo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Por supuesto que no encontramos estas palabras en María. No oímos en sus labios gritos de protesta contra las injusticias de este mundo, pero su cántico muestra cuán sensible era a estas realidades. Ante la injusticia es necesario decidir la casi irresistible tentación de cobrar ojo por ojo y diente por diente. Lejos de esto, como mujer de fe y como conocedora de la palabra de Dios, María sabía que el santo hace proezas con su brazo. Sabía que Dios ha prometido que el Mesías traería paz y justicia a la tierra. Sabía que el Salvador haría que las naciones transformaran sus arados y sus espadas en hondas y en hoces, aunque como hija de su tiempo no entendía los pormenores del cumplimiento de la promesa. Pero después del saludo y sus palabras tranquilizadoras, Gabriel anuncia finalmente a María la concepción milagrosa del Mesías y le dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuál fue la razón de la concepción virginal? Algunos han supuesto que fue el medio por el cual Dios preservó a su hijo de la depravación humana, dándole a la sexualidad humana un carácter de pecado venial. No obstante, es claramente discutible establecer una relación de causa y efecto entre la virginidad de María y la impecabilidad de Jesús. La concepción virginal miraba en otra dirección. La salvación sobrenatural demandaba un Salvador sobrenatural. Si Jesús hubiera sido hijo de José y María por generación ordinaria, hubiera sido un hombre ordinario, un pecador incapaz de salvarse a él mismo, mucho menos de salvarnos a otros. Así que para salvarnos, el Dios y hombre verdadero, el Dios redentor y hombre sin pecado, debía encarnarse en una misma persona, y la concepción virginal satisfizo ambos requisitos. Curiosamente, el anuncio de la venida del niño, que sería el príncipe de paz, como le llama Isaías en el capítulo 9 de su profecía, presenta en el texto hebreo una irregularidad ortográfica. Una vez más, perdón por hablar de estas cuestiones. Desde donde el texto hebreo dice lo dilatado de su imperio, en lugar de escribir con una mem abierta, una m abierta, que se utiliza en cualquier lugar en la palabra hebrea menos al final, se utiliza una mem final en medio de la palabra, una mem cerrada. Una fuente judía explica este fenómeno afirmando: la llegada de ese niño estaba profetizada con una mem cerrada, una letra cuadrada sin aberturas, para mostrar que nacería de la matriz cerrada de una virgen.
Lo dicen fuentes judías precristianas. Pero el ángel dijo también 3 cosas importantes sobre el hijo de María. Dijo que sería grande, que reinaría sobre el trono de David y que su reino no tendría fin. Israel tuvo su propia monarquía, a la que David y Salomón llevaron a su siglo de oro, un siglo en el que casi vieron el cumplimiento del gran Israel, aquel territorio que se extendería del río Éufrates al torrente de Egipto y del mar Muerto al mar Grande, al mar Mediterráneo. Pero el dulce sueño fue truncado por una pesadilla. La monarquía colapsó de la forma más catastrófica y la Biblia narra la suerte del último rey judío, del último rey davídico en Israel. Preso pues el rey Sedequías, le trajeron al rey de Babilonia y le dictaron sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia y a él le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lo último que el último rey judío vio en su vida es algo que volvería loco de dolor a cualquiera. Yo no puedo imaginar lo que podría ser ver que degollen a tus hijos frente a ti y luego te saquen los ojos para que sea la última imagen que recuerden. Así parecía terminar aquella monarquía de la que Dios había dicho: he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre. En suma, el salmista preguntaba en el Salmo 89, 48 y 49, cuando pensaba en esa monarquía, decía: ¿quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién escapará de las garras del abismo? ¿Dónde está, dueño mío, tu amor de antaño que juraste fiel a David? Estas palabras, hermanos, no escaparon de la atención de San Agustín, y Agustín de Hipona parece dar la razón al salmista cuando dice en su comentario a este salmo: prometiste todo aquello e hiciste lo contrario. ¿Dónde están las promesas con las que antes nos alegrábamos, a las que alegremente aplaudíamos, con las que seguros nos felicitábamos? Es como si hubiera prometido uno y hubiera echado por tierra la promesa el otro. Pero fuiste tú el que prometías, tú el que confirmabas, tú el que ante la duda humana jurabas. Prometiste aquellas cosas e hiciste estas. ¿Dónde hallaré tu juramento? ¿Dónde hallaré tu promesa? ¿Promete acaso Dios en falso o jura falsamente? Y Agustín mismo responde: yo digo que hizo estas cosas para confirmar aquellas. David era el prototipo a quien se hicieron estas promesas para que se cumpliesen en su linaje, que es Cristo. Diría que las abolió en David a fin de que al ver que no se cumplieron en él, buscásemos a otro en quien se manifestasen cumplidas. En suma, el salmista preguntaba por un rey diferente, por uno que no estuviera sujeto a la transitoriedad. Preguntaba por un rey como aquel que anunció el ángel a María. Preguntaba por un rey grande, por un rey cuyo reino no terminaría jamás. Como conclusión, la venida del Mesías había sido anunciada por Moisés y por los profetas. De hecho, unas 400 profecías mesiánicas fueron cumplidas en tiempo y forma en la vida y en la persona de Jesucristo, según el autor George McDowell. Esta promesa era anunciada por un portentoso milagro y por el ángel de mayor jerarquía. Pero el ángel anunciaba mucho más que un mero milagro más. Anunciaba el gran milagro de Dios. Como C.S. Lewis dice, el milagro central afirmado por el cristianismo es la encarnación. La afirmación es que Dios se hizo hombre. Cada uno de los demás milagros
¿Es la preparación de este, o lo señalan, o es su consecuencia? Es el milagro más grande que Dios ha hecho, pero es necesario recordar un hecho importante también. La Biblia nunca llama a María Madre de Dios. Aunque es cierto que Jesús es Dios, y es cierto que María es Madre de Jesús, sin embargo, sería un absurdo doctrinal decir que Dios tuviera una madre, o que una criatura suya, una mujer, fuera precisamente su madre. Ella fue madre de Jesús en su encarnación, pero sabemos de su preexistencia anunciada en la palabra de Dios, en las escrituras hebreas, y también en el prólogo del Evangelio de Juan. Paradójicamente, la gente en nuestro tiempo sigue declarándose escéptica y parece estar más dispuesta a creer en duendes, energías, seres luminosos, ovnis o cualquier otra cosa. Pero esto no es nuevo. Hace 300 años Blas Pascal decía que este mundo bipolar está formado por hombres que por naturaleza son crédulos e incrédulos, tímidos y temerarios. Por eso vemos al creyente Zacarías enmudeciendo a causa de su incredulidad. Dice Lucas 1:20. Oímos al Señor Jesús diciendo a sus discípulos: no seas incrédulo sino creyente, en Juan 20:27. Y descubrimos con asombro algunos de los discípulos viendo ascender al Señor Jesús al cielo, y dice Mateo 28:17, pero algunos dudaban. Es evidente que el mundo necesita esperanza, necesita certidumbre, necesita un ancla que lo mantenga firme en el inestable oleaje de sus incertidumbres. De modo que la respuesta de María fue la única digna de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo. Fue la respuesta de la sumisión y la obediencia. Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta es una de las lecciones que podemos derivar de su vida. Para María, como para todo verdadero creyente, el órgano del conocimiento espiritual es la obediencia. La obediencia es más que un concepto del diccionario o un estilo de vida. La obediencia de María no estuvo condicionada a la contemplación del más grande milagro que Dios va a hacer en este mundo. No necesitó ver para creer. Creyó y sin ver, y fue declarada bienaventurada por esto. Y por tanto, bien se ha dicho que la vida cristiana no consiste en una constante sucesión ininterrumpida de experiencias gloriosas, como si nos elevásemos con alas. Es una vida de perseverancia día tras día, el caminar y no fatigarse, como dice Isaías en el capítulo 40 de su profecía. No es un asunto de santificación, sino algo que va incluso mucho más lejos. Es una fe que ha sido probada y ha soportado la prueba. Abraham no fue un modelo de santificación, fue un modelo de fe, de una fe que fue probada, cuyo único fundamento era la palabra verdadera del Dios vivo y verdadero. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, porque nos permite recordar la encarnación de Cristo, nuestro Salvador, en un pasaje tan hermoso y desafiante como este. Te bendecimos, Señor, por esto, en el nombre de Cristo. Amén. Le damos muchas gracias a Dios por la enseñanza que ha traído a nosotros en esta mañana. Muchas gracias a nuestro pastor Garay también por compartir con nosotros esta enseñanza. Y vamos a pasar a otro tiempo de adoración a cargo de nuestra hermana Sofi. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz.
Hermanos, damos gracias a Dios una vez más por permitirnos meditar en su palabra y les invito a orar para que seamos despedidos. Gracias, Padre, te damos porque nos has permitido participar en este tiempo de reflexión en tu palabra. Te rogamos ahora que traiga bendición a nuestra vida y gloria a tu nombre. Que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.